el gusto de tener al doctor Ariel Alarcón Prada, médico de la Universidad de Rosario, psiquiatra de la Universidad Javeriana, psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, psicooncólogo, quien es docente del posgrado de la Universidad de Rosario de Psiquiatría y quien lleva más de 10 años trabajando en la unidad oncológica de la Clínica Marley, autor de varios libros, dentro de los cuales está Vencer el Cáncer y Manual de Psicooncología, y uno que tiene un proyecto ya listo, Médicos en el Estrés. Quedamos pues con el doctor Ariel Alarcón. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo les ofrezco una disculpa por el atraso, pero a veces calcular las distancias y el flujo del tráfico en Bogotá a distintas horas es difícil. Pensé que puede estar aquí más puntualmente. Pero bueno, espero que podamos tener un diálogo amable sobre estos temas que tanto me interesan y en los que llevo trabajando ya algunos años, que es el dilema de los aspectos emocionales de los pacientes con cáncer y cómo intervenir apropiadamente en ellos. Resumir, la psiquiatría nace del cáncer de un modo que puede sonar un poco pretencioso, pero puede verse también como aspectos emocionales del paciente con cáncer, porque era un poquito largo, entonces de ese modo lo resumo. Voy a tratar el tema del sufrimiento emocional del paciente, un poco del origen de la psicooncología desde el punto de vista tanto conceptual como histórico, luego su importancia y algunas modalidades de intervención terapéutica. El problema, o digamos el interrogante más importante es qué pasa en la vida emocional, relacional, conceptual de una persona cuando tiene que enfrentar una situación de cáncer. Es realmente una situación muy dramática y que implica una movilización emocional sumamente intensa y compleja, de la cual tenemos que dar una respuesta adecuada, una respuesta terapéutica. Entonces, ¿cómo es esa respuesta? ¿Qué es lo que ocurre? Es un poco lo que vamos a tratar de ver. A veces yo hablo tratando de colocar la situación en primera persona. Imagínense que a cada uno le diagnostican un cáncer, no sé si a alguien de ustedes ya le ha ocurrido o a alguien cercano. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que uno tiene y cuál es el impacto que eso produce en la vida? Uno tiene dos posibilidades básicamente, como casi todo, ¿no? O uno no se hace el tratamiento porque lo decide. He conocido algunas personas que dicen, no, muchas gracias, pero no quiero nada de eso. Y entonces tiene una expectativa de muerte en un plazo determinado relativamente corto en general. O no se puede hacer tratamiento, esa es la otra posibilidad, que el tema esté tan avanzado. Se hace un tratamiento, entonces también hay dos posibilidades. Hay una curación, depende del tipo de cáncer, depende del estadio en el que esté, de la salud general de la persona. Hay curaciones del 20, del 30%, en los cánceres infantiles puede ser incluso hasta el 60%, un cáncer no muy peligroso y bien diagnosticado, puede haber un porcentaje de curación. Perfecto. ¿Qué pasa con la persona después de que queda curada de un cáncer? ¿Cómo queda su psiquis? O, como ocurre en los adultos, más del 40% de ellos, como digo, depende, el cáncer es un síndrome gigantesco, uno no puede hablar del cáncer en general, hay distintos tipos. Y entonces sí, la persona va a morir seguramente de cáncer, pero en unos años. Es decir, la situación de muerte se hace muy, muy presente en la vida de las personas. Entonces, bien, si la persona decide hacer el tratamiento, tiene que hacer frente a una serie de amenazas muy intensas. Desde luego las biológicas, pues porque es una enfermedad devastadora a nivel biológico. Desde luego psicológicas también, por todo lo que vamos a ver ahora de un modo un poco resumido. Y desde luego la interacción con el entorno, la sociedad, la familia, el trabajo. Entonces es algo realmente muy conmovedor. Tal vez puede ser incluso un poco más conmovedor que otras enfermedades. Bien, ¿cómo es el curso de la enfermedad?
no tenemos eso. Por el avance nos fue el señalador, pero la idea es que pueda haber 3 cursos distintos. No sé si desde ya lo logran ver bien. Uno es que la persona puede estar en general bien, después de unas crisis iniciales, y luego finalmente hace un periodo en el cual fallece, o se deteriora severamente su estado físico, su estado emocional, o puede hacer una serie de recaídas que terminan conduciendo a la muerte, o, en el caso de la parte inferior, comienza, si el estadio está muy avanzado, puede comenzar con un deterioro. Ay, gracias. Así. Estadio muy avanzado puede comenzar con un nivel de funcionamiento muy inferior y seguir así terminar en fallecimiento. Entonces es una situación que, si se mira desde el punto de vista existencial, porque no estamos hablando de diagnóstico psiquiátrico de síntomas, sino de un ser humano desde el punto de vista existencial con un sufrimiento emocional existencial. Fíjense que no hablamos de ningún síntoma, más adelante sí lo vamos a hacer, pero son una serie de situaciones de deterioro de la existencia, del sentido de la vida del ser humano, mucho más allá de lo que quiera decir. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer frente a esta situación? Mirándolo desde el punto de vista de la evolución, como le decía, tenemos estas 5 crisis emocionales. Cuando uno está trabajando en cáncer en general, hace mucha intervención en crisis, porque es una crisis tras otra, tras otra. Entonces uno puede intervenir acá, en el momento del diagnóstico, que es uno de los momentos más devastadores, porque por más de que sea un cáncer, todo el mundo diga, no, tranquilo, el 60% son curables y tal, todo el mundo piensa que se va a morir. Apenas le dicen esto, tal, por más de que sean oncólogos, o tal vez porque son oncólogos. Luego, el paciente termina el tratamiento, entonces está en un estado libre de enfermedad, y ahí comienza todo un estresor. ¿Cómo voy a seguir mi vida? Luego, si las cosas no marchan bien, puede llegar a recaer, en el cual las recaídas, el diagnóstico de recaídas a veces es incluso más dramático que el diagnóstico inicial, porque es revivir una experiencia traumática, muy intensa. Luego, cuando ya viene la enfermedad avanzada, cuando no hay curación, pues entonces todo el tema de la paliación, que es prepararse para la muerte. La muerte es desde luego una crisis existencial muy intensa, y después de la muerte viene todo el trabajo de apoyo a las personas sobrevivientes. Entonces son 5 momentos en los que intervenimos de una situación emocional muy intensa. Ahora sí, ya desde el punto de vista de psiquiatría, viendo diagnósticos, que es a veces un enlace tiene esa dificultad, porque la mayoría de los pacientes en psiquiatría enlace no tienen un diagnóstico psiquiátrico, pero tienen mucho sufrimiento emocional. ¿Cómo se categoriza? Eso es realmente muy difícil. Por hay gente que lo ha hecho, Dioratis y su grupo lo hizo, entonces se ve que la mitad de la gente tiene una respuesta normal, digamos, estresores del día a día, manejo de crisis también. Pero la otra mitad, el 50% de los pacientes por lo menos, van a ser o una situación de ajuste, con síntomas depresivos ansiosos, o estos síntomas, de un modo variable, en donde es imperativo intervenir. Acá puede ser que sí, puede ser que no, pero acá es muy importante. Eso es una población muy alta, como vamos a hacer. Esto es lo mismo de la transparencia anterior, en español. Entonces vamos a ver, digamos, cada circunstancia esta es muy especial, se relaciona con lo mismo de que todo el mundo ve en el enlace, pero tiene la situación especial. Entonces ahora lo que les decía de los conceptos. La psiconcología partió de los cuidados paliativos, a mi modo de ver. Hay otros modos de abordaje, pero la mayoría de los abordajes han tenido como inicio un trabajo en cuidados paliativos que se ha ido extendiendo hacia el lado de la salud, más que hacia el lado de la muerte del paciente. Entonces los paliativistas en general, por lo menos en nuestro medio, son personas que provienen de la formación en anestesia. Son pocos paliativistas que tienen otras especialidades. Hay algunos internistas, no hay hasta ahora ningún psiquiatra, que hacen una subespecialidad. Manejan muy bien el dolor,
hay asistencia espiritual, en algunos casos de ellos, y muchas cosas emocionales se manejan a partir del sentido común, lo cual no está para nada mal, pero puede ser no. Desde la psiconcología se aborda el tema muy distinto. La herramienta principal es la psicoterapia. Se hace un abordaje integral de los pacientes, y una farmacoterapia específica teniendo en cuenta otros componentes mucho más allá del dolor y otro tipo de intervenciones no necesariamente farmacológicas sobre las cuales vamos a hablar en un momento. Esto es más o menos lo mismo que les decía. Este es el tema con el que se trabajaba en los años 80 y 90. Un tratamiento muy activo, no hay nada más que hacer, entonces comenzamos cuidados paliativos. Y aquí era donde había algo de emocionalidad muy puesta en el sentido común de los anestesiólogos. Los anestesiólogos que trabajan el dolor son anestesiólogos muy especiales en realidad. Pero los anestesiólogos en general son médicos, como cada especialidad ligada a la otra, una especialidad muy especial, muy sui generis. Son personas que en general no les gusta hablar con la gente. Duermen al paciente, cómo le va, cómo se llama y tal, lo duermen, luego lo mantienen con vida de un modo milagroso durante el tiempo que dure la cirugía, luego lo despiertan, ya está despierto, hasta luego. Y ellos se dedican a hacer cuidado de las emociones de las personas. Desde luego el abordaje es muy o de sentido común, o tranquilo que esto se te va a pasar rápido, o te voy a quitar el dolor como si fuera la única fuente de sufrimiento. Luego este tema fue cambiando mucho, aquí en Colombia y también en el resto del mundo, y se decía, bueno, el cuidado paliativo debe comenzar desde el inicio, porque uno no sabe qué va a pasar más adelante. Y se veía como una introducción poco a poco, cada vez mayor de tratamientos paliativos y cada vez menor de tratamientos activos en tratamiento paliativo. Y el esquema con el que estamos trabajando ahora es un tratamiento mucho más continuo, donde no solo es la paliación y la preparación para la muerte y el manejo del dolor, sino es el manejo de toda la emocionalidad concomitante en la situación del paciente con cáncer. Esto es básicamente lo mismo. Aquí los cuidados paliativos aparecen en este lugar, el manejo del dolor y la pérdida, pero se ve en la psiconcología que desde el puro comienzo tenemos mucho que hacer con los pacientes por las crisis de las que les nombramos. Hablando de dolor, si miramos la experiencia del dolor total, la mayor parte de componentes son componentes emocionales o psicológicos. Si ustedes les van a fijar, bueno, el dolor, qué pasa con las vías de transmisión del dolor y la afecto y tal, pero el componente depresivo, el componente ansioso y el componente de rabia, hostilidad, es decir, lo más importante del dolor es la emoción. Prácticamente que la analgesia pasa a ser una que manejar bien la analgesia, es verdad, pero si ustedes se fijan, más del 70% de la situación del dolor total es una situación emocional. Bien, lo que les decía de la historia, un poco, esto lo tomé de uno de nuestros simposios que hacemos en la clínica que hemos hecho, y decía, la diapositiva era así, yo la tomé del doctor Mauricio Murillo, que es un psiquiatra colombiano que trabaja en el Sloan Kettering en Nueva York, que nos dictó una conferencia, y el título de su conferencia es Psiconcología en el Mundo, y hablaba del Sloan Kettering, de Mass General Hospital, como si fueran el mundo. En realidad en todas partes del mundo se maneja y se trata de manejar esta situación, pero desde el punto de vista académico y de medicina, la medicina occidental, ellos son los que estudian y publican mucho más que en ninguna otra parte. Entonces tienen esta evolución. El tema arrancó más o menos en los años 50 y desde los 70 en el Mass General o en el Sloan Kettering en Nueva York se dedica gente tiempo completo a atender a los pacientes. Se hacen servicios clínicos de investigación, entrenamiento y prevención. En Colombia la situación, hay organizaciones, hay dos, la Internacional de Psiconcología, fundada en el 84, y hay la Americana, fundada en el 86, que son los dos entes rectores de la investigación y del manejo de la psiconcología a nivel mundial. Organizan sus congresos bianuales y hay una gran producción académica y científica. La revista se creó en el 92,
Es una revista bimensual donde hay entre 8 y 12 artículos de todas de investigación, de revisión. El tema se está trabajando realmente de un modo muy fuerte. Ahora salió una revista adicional que es mucho más encargada de los aspectos existenciales del cáncer. Es un suplemento que circula una vez al año. Este es en la revista española de Psiconcología en España. Fue durante mucho tiempo un líder a nivel mundial en el desarrollo de psiconcología, tanto en investigación como en intervención, y es uno de los centros donde se puede hacer formación, ¿no?, en psiconcología, que es uno de los problemas importantes. En el 2012 hubo 450 participantes en España. En Colombia no hay muchos datos de la historia de esta parte, pero lo que yo hasta donde pude saber en los 80 y los 90 se trabajó mucho en psiquiatría en el Instituto Nacional de Cancerología. Incluso el doctor Danilo Vallejo, entre sus anécdotas, me contaba que parte de su práctica inicial la hizo allá en el cancerológico. Se hizo un intento de su especialidad que duró como 2 años y en el cual después no consiguieron aval de una universidad para que fuera como una subespecialidad académicamente establecida, y por eso se frenó, lastimosamente, porque creo que alcanzaron a salir como 2 o 3 promociones de psiquiatras, psicooncólogos que están trabajando, algunos de ellos están trabajando con pacientes con cáncer, pero no todos, desafortunadamente. Luego aparecimos nosotros con unas inquietudes que ahorita les voy a hablar, el tema de los simposios internacionales. Ya llevamos 3. En el año 2000 comenzaron los programas de psiquiatría de enlace, algunos de ellos con especialidad, con rotación específica en psiconcología y con manejo específico. Luego vino la publicación del manual, que es el tema que les voy a hablar, el diplomado en el 2006, que tuvo 3 cohortes y luego se paró por razones administrativas, que no se cumplía la cuota mínima de alumnos, entonces hasta ahí llegaron. Y en el 2010 es la famosa ley de Sandra Ceballos, en el cual, como suele ocurrir en nuestro país, hay leyes para todo. Esta ley ordena el manejo integral de los pacientes con cáncer y obliga teóricamente a todas las empresas a tener un trabajo en psicología, un trabajo integral en psicología y en trabajo social. Lo que pasa es que los salarios de estos profesionales son tan bajos que no pueden acceder a profesionales muy bien formados, sino que en general son profesionales que comienzan a abrirse campo en el mundo del trabajo. Ya voy a hablar algo un poco más autorreferencial, porque pues, para contarles algo de mí, de mi historia, y les voy a decir que yo tengo 3 pasiones de las que se pueden contar en público. Una de ellas es el psicoanálisis, el mundo del inconsciente. Otra es, desde hace unos años he estado trabajando mucho en meditación, en técnicas de relajación, principalmente en meditación. Llegué a la meditación a partir del trabajo con pacientes con cáncer y de unas rotaciones que hice en una vez que estuve por allá en Canadá, donde vi que el trabajo de meditación con los pacientes es un trabajo muy importante, entonces me interesé con eso. Y la otra de mis pasiones es la escritura. Me encanta escribir. Hace unos años les decía yo a mis residentes que yo ya era un escritor frustrado, porque a veces decía, bueno, yo que estoy haciendo acá con tanto paciente tan complicado, que no me dedico a otra cosa más sencilla. Y si me dedicara a cualquier otra cosa me hubiera dedicado a escribir. Y de hecho lo he estado haciendo bastante, por eso lo de los libros que decía que sí. Entonces esa mezcla un poco rara, pero no única, ha dado lugar a un par de libros como los que decía, que los nombrar, que están a disposición del que los quiera. Este es un compendio de las principales ponencias de las cuales el autor se dignó en enviarnos su resumen. Nosotros hicimos la editorialización de las ponencias de los simposios que hemos hecho acá en el 2006, y luego, a partir de la experiencia en meditación y en técnicas de relajación, un grupo de colegas me decían, ¿y por qué no escriben un manual como este, pero para pacientes? Porque incluso había pacientes que lo iban a comprar. Decía, no, es un libro técnico, es un libro en realidad para psicólogos o para psiquiatras, y los pacientes no importa, lo compraban. Entonces sí, como me di la tarea de escribir como una traducción para los pacientes en este sentido, con estrategias prácticas para manejar la ansiedad principalmente. La más importante de ellas es la meditación. Bueno, a todas estas entonces, ¿de qué es que estamos hablando?
¿Cómo definirían ustedes la psico-oncología? Entonces, la que les voy a presentar es la definición que hizo Mauricio, que hacen allá en el Sloan Kettering. Es en realidad una subespecialidad multidisciplinaria encargada de las respuestas emocionales. Fíjense que no hablamos tanto de síntomas y pensamos desde la familia y en el personal médico. A tiempo de esta es una situación que nos preocupa bastante. Desde luego se pueden incidir los factores emocionales relacionados con el riesgo del cáncer. Se pueden subir en los factores emocionales del proceso del cáncer, de tal modo que el proceso mismo se pueda revertir o frenar o aplazar. Eso es como un reto que el cual pensamos, no sé ustedes qué piensan. Bien, ¿cuáles serían los desafíos hacia el futuro? Recuerden la transparencia que les presenté hace un rato. Entonces, esto traducido esta es la meta de la Organización Internacional de Psico-Oncología. Como veíamos, el 50% de los pacientes en relaciones de ajuste normales que no requerirían. Esto es que reciben los 10% de los pacientes que reciben adecuado tratamiento en Estados Unidos. Yo no sé aquí en Colombia cuánto sería. Vale la pena pensarlo porque y es llegar acá a que el 50% de los pacientes que hacen síntomas psiquiátricos, ojo, porque eso no quiere decir que estén de todo bien los que no hacen síntomas, lo que pasa es que en la prueba que se aplica no aparece un resultado significativo. Esta sería la meta. ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Qué dispositivos logísticos, de enseñanza, de investigación tenemos que desarrollar para lograr cumplir esa meta? Pero para mirar cómo sería el tema acá en Colombia, se calcula que hay 70.000 pacientes nuevos con cáncer al año, ¿no? De estos, un 20% entra en una etapa de no curación, 200 en cuidados paliativos. Se supondría que aquí tienen un adecuado manejo. Vamos a ver, funciona más o menos bien en Bogotá, en Cali, en Medellín, en otras partes, ¿no? Entonces nos queda este otro 50%. ¿No? Sí, el 50% de estos, que es el 80%. Entonces, este 50%, la mitad estarían bien, ¿no? Y la otra mitad haría síntomas psiquiátricos, ¿no? Eso quiere decir que 28.000 personas necesitarían atención psicológica o psiquiátrica al año. Si les brindáramos 5 consultas, lo cual sería realmente ridículo, ¿no? Para un sufrimiento emocional tan intenso, solo 5 consultas, bueno, sería bastante poco, pero digamos que bueno. Eso dan 140.000 consultas, un psicólogo trabajando en 16 consultas al día y no haciendo nada más. Ese es el otro tema. Solamente consulta de media hora. Necesitaríamos 84 psicólogos adecuadamente formados, entrenados, capacitados para brindar atención a este tipo. Es un reto, yo no sé si los estemos formando y los tengamos. No estamos hablando de psiquiatras, porque ahí viene el tema, ¿qué tanto es necesaria la intervención psiquiátrica en un paciente con cáncer o no? Eso lo podemos discutir más adelante. Pienso que es muy importante. Esto es un caso ideal de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo era? Me parece que la situación económica ha afectado un poquito la prestación de los servicios. Entonces, así es como funcionan algunos departamentos. Hay un caso y hay un comité psicosocial conformado por todos estos profesionales que estudian al paciente y luego le dicen, bueno, tal vez el caso suyo es para que hagamos un trabajo, digamos, de trabajo social, o que trabaje esta parte, o trabaje solamente esta, o tal vez necesita una consulta con psiquiatría. Y deciden caso por caso y luego lo remiten a una red de apoyo muy, muy importante. ¿Qué sería necesario entonces en el equipo?